Hola niños, bienvenidos a esta su clase de formación cívica y ética. El día de hoy vamos a continuar en la página número 22 de nuestro libro, en la sesión 2 que se titula Conozco y ejerzo mis derechos. Así es niños, les recuerdo tener a la mano su cuaderno de notas o apuntes, así como también sus útiles escolares necesarios para llevar a cabo nuestra clase del día. Así es niños, recuerden que por el solo hecho de ser personas, todos los niños y las niñas merecen que sus derechos humanos se cumplan. De acuerdo niños, nos dice conozco y ejerzo mis derechos. La palabra conocer niños nos dice prácticamente que debemos de informarnos y ejercer nos indica que debemos de actuar de acuerdo a nuestros derechos. Recuerden niños que todos tenemos derechos, seamos niños o seamos niñas. Todos merecen que estos derechos se cumplan. Recuerden que tampoco nos debe de interesar el color de piel, el cómo es nuestro cabello, cómo es nuestros ojos. Las características físicas pasan a un segundo plano. Pausen el video, niños, mientras copian esta información en su cuaderno. Recuerden, niños, que los derechos son un conjunto de normas que nos protegen. ¿Ustedes recuerdan algunos derechos? Pues bien, niños, tenemos derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección, derecho a una familia. Recuerden que todos tenemos una familia, ¿verdad? Muy bien, niños. Les voy a pedir que en su cuaderno ustedes dibujen los derechos que les acabo de mencionar y posteriormente le pongan su nombre, como se muestra en el siguiente ejemplo. Como pueden observar, niños, en pantalla tenemos dos ejemplos de derechos. El derecho a la alimentación y la imagen que le puse fue una manzana, un vaso de agua y por qué no disfrutar de un rico pescado, ¿verdad? También puse el derecho a la educación, niños, el cual estoy representando con un libro que dice la lectura es una aventura. Recuerden que ustedes deberán de dibujar los demás derechos o al menos 4 derechos más, niños, y le deberán de poner su nombre. Copien esa información que tienen en pantalla, niños, y que dice que en 1959 se creó un documento llamado Declaración de los Derechos del Niño, que protege los derechos de todas las niñas y los niños del mundo. Recuerden, niños, que lo importante siempre tiene que estar documentado. Por eso nuestros derechos están escritos en la Constitución. Muy bien, niños, recuerden que pueden pausar el video mientras realizan sus actividades. Continuamos. Y aquí nosotros estamos observando que hay 3 niños que nos están mostrando algunos derechos. Ayúdenme a leerlos. Y este es el derecho a la vida. Así es, niños, y aquí lo representan con un niño alzando la mano, pero también se podría representar con un bebé, con una señora embarazada. También tenemos el derecho a la identidad. En esta opción se está mostrando con una huella, ¿verdad?, de la mano. En el caso de los niños, muchas veces esta identidad en el acta de nacimiento se registra también con la huella del pie. También puede ser el acta de nacimiento, la CUR, alguna fotografía. También tenemos, niños, el derecho a la alimentación. Recuerden, niños, que la alimentación es muy importante y debemos de alimentarnos saludablemente con el plato del bien comer. Recuerden que las frutas y verduras son muy importantes, niños. Otro de los derechos a una vivienda. Recuerden que todos tenemos una casa, ¿verdad? Todos tenemos un hogar, todos tenemos una familia. Todos, niños. También, niños, acá nos muestran el derecho a la recreación y al esparcimiento. Esto nos quiere decir, niños, que nosotros tenemos derecho a jugar. En este caso se está mostrando aquí con un juego, ¿verdad?, que ustedes ya conocen, el juego del avioncito. Pero también ustedes pueden realizarlo con algún otro juego de su agrado. Tenemos también, niños, el derecho a la libertad de expresión. Recuerden que esto es muy importante, el expresarnos, el decir lo que sentimos, el decir
lo que nosotros creemos conveniente y sobre todo que sea benéfico, niños, es muy importante. También, niños, tenemos el derecho a una familia. Recuerden que todos tenemos una familia y somos únicos. Nuestra familia puede ser muy grande o puede ser pequeña, pero de todas maneras sigue siendo una familia que nos brinda cariño, amor, protección y más. El derecho a la protección, niños, es muy importante. Recuerden que todos debemos de protegernos, todos somos protegidos por nuestros padres. Posteriormente crecemos y esa responsabilidad la adquirimos de manera personal, pero también nos protegen diversas organizaciones que son muy importantes para nosotros. Tenemos el derecho a la participación. Recuerden que expresar sus ideas, niños, en el ámbito educativo es muy importante. Si entienden o comprenden, y si no comprenden también es muy importante expresarlo y despejar sus dudas. Otro de los derechos es el derecho a la educación. En este caso está representado con un cuaderno y un lápiz. Puede también estar representado por un libro, puede estar representado por colores, ¿verdad? Hay muchas y diversas formas de ser representados todos y cada uno de los derechos. Y en este caso, otro de los derechos importantes, niños, es el derecho a la salud. Recuerden que cuando nosotros nos sentimos mal o tenemos problemas de salud, nuestros padres acuden a diversos centros médicos para que a nosotros nos curen, ¿verdad? Muy bien, niños, ustedes van a realizar una tarjeta con cada uno de estos derechos. Si ustedes los cuentan muy bien, pueden pausar el video mientras lo hacen. Ustedes en total tienen 11 derechos en pantalla, así que vamos a verlos, niños. Recuerden que es muy importante, niños, todos y cada uno de nuestros derechos. Así es, y como pueden observar, aquí nosotros ya tenemos nuestros derechos divididos, ¿verdad? En este caso, ustedes van a hacer una tarjeta por cada uno, niños, para posteriormente divertirse y jugar. Así es. Después de tener listas todas y cada una de sus tarjetas, niños, ustedes van a realizar lo siguiente. Van a tomar una, se la van a mostrar a su papá o a su mamá o a su tutor inclusive, niños. Y si cuentan con el hermano mayor, también lo pueden realizar. Le muestran la tarjeta y le dicen ustedes de qué derecho se trata y cómo lo ejercen. Por ejemplo, niños, si ustedes hablan del derecho a la vida, ustedes le pueden decir a ellos que ustedes lo ejercen, niños, sonriendo, ¿verdad? Todos los días dando gracias por ese momento más que tienen y que es irrepetible. También el derecho a la identidad. ¿Cómo le podrían decir que ustedes lo llevan a cabo diariamente? Pues bien, niños, porque a todos les gusta que le digan por su nombre. El derecho a la alimentación. ¿Cómo le podrían decir ustedes? Pues bien, niños, porque ustedes se alimentan sanamente, porque papá y mamá, así como otras personas que a veces están a cargo de ustedes, les dan el desayuno, la comida y la cena, ¿verdad? Ustedes, niños, pueden preguntar con sus papás cómo ejercen el derecho a los demás que están integrados aquí y que nos hacen falta para posteriormente que ustedes realicen este juego con sus padres. Al terminar esto, niños, en su cuaderno escriban ustedes con sus propias palabras para ustedes qué son los derechos de los niños y las niñas. Continuamos, niños, con la sesión número 3 que se titula Protejo mis datos personales. Así es, los datos personales, niños, son algo muy importante. Recuerden que cada quien tiene sus propios datos personales y estos nos hacen también que nadie nos confunda. En primer lugar, tenemos nuestro nombre. Así es, recuerden que nuestros nombres y apellidos son únicos. Muchos otros niños pueden llamarse de la misma manera, pero no se apellidan igual que nosotros, ni tienen los mismos papás que ustedes. Así es, entonces también el nombre de los padres son un dato muy importante y también estos son personales. Al igual que el domicilio, niños, recuerden que a nadie le deben de dar ustedes su domicilio a excepción de sus familiares o de la familia de ustedes, niños. Esto es muy importante, niños, ya que si otras personas se enteran del domicilio de ustedes, pudieran hacerles daño. Recuerden que los datos personales también son requeridos en las escuelas, niños. Recuerden que las escuelas, así como los lugares en los cuales a ustedes se le dan de alta, les requieren o les piden su información o datos personales. Tales son las escuelas,
también son los centros de salud o los hospitales, niños. Muy bien, continuamos, niños, con estos. Y otro dato personal muy importante también es la fecha de nacimiento. Recuerden, niños, que la fecha de nacimiento es muy importante, ya que ahí nos identifica los años que nosotros tenemos. Y, niños, otra cosa muy importante que debemos nosotros de cuidar son los números telefónicos, así ya sea del celular o del número del teléfono de casa. Así que todos deben de cuidar muy bien sus datos personales, niños. Les voy a pedir que copien esta información en su cuaderno. Cuando una persona te pide tus datos personales, niños, tú debes de estar autorizado por tus padres para proporcionarlos. Recuerden que los datos personales que a veces nos piden es para darnos una mejor atención, incluso porque necesitamos inscribirnos, ya sea en la escuela, en alguna institución. Pero también, niños, dar tus datos puede ponerte en riesgo. Recuerden que si ustedes no conocen a la persona que les piden sus datos, se están poniendo en riesgo. Pero si sus padres de familia, por ejemplo, los llevan a una escuela y dentro de la escuela le piden a ustedes ciertos datos, sí es importante que los den. Pero también esos datos los maestros se los pueden pedir a tus padres a la salida o a la entrada de la escuela. ¿Cuál es la importancia de proteger nuestros datos personales? Pues bien, niños, es de garantizar la seguridad y secreto de los datos que les cedemos. Recuerden que no debemos de facilitar nuestra información a personas que no conocemos o que nos identifican, ya que esto quiere decir que ellos no pidieron permisos a nuestros padres y nos están poniendo en riesgo. Todos debemos de cuidarnos y debemos de decir también no cuando lo creamos conveniente. Por lo que se nos recomienda, niños, que no se lo demos a personas que no conocemos, así como a las personas que son muy insistentes, ya que no sabemos con qué fin lo requieren. Recuerden que uno de esos riesgos es que a ustedes les hagan un daño, como por ejemplo secuestrarlos. Otro ejemplo es que a sus padres les llamen dándole una información inadecuada y poniendo en riesgo la salud, incluso la vida de ustedes. Así es, niños, y también ustedes van a realizar en esta actividad un cartel con recomendaciones para que protejan sus datos. Y ese cartel, niños, ustedes lo van a pegar en su casa. En pantalla, niños, tenemos un cartel donde ustedes están protegiendo sus datos personales. Ustedes van a realizar el suyo y pueden decorarlo y pintarlo a su gusto. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta su clase y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.